Despertar rodeado por un silencio tan hondo que ni siquiera tu propio pensamiento encuentra dónde apoyarse. Ningún ecosistema, ningún viento, ninguna voz. Solo la presión opaca de una montaña de nieve que ha borrado el cielo, la luz y el mundo. El frío se pega a los huesos como una sombra interminable y el tiempo deja de moverse. No sabes si es de día o de noche. No sabes si alguien te busca. No sabes si podrás volver a sentir el aire tibio alguna vez. Dentro de un coche convertido en cápsula helada, un hombre sigue respirando. Su nombre es Peter Skillberg, y durante casi 2 meses, atrapado en ese abismo blanco, sostuvo su vida con una tenacidad que desafía toda lógica humana. Nadie sabía que seguía ahí. Nadie imaginaba que aún luchaba, pero siguió respirando y no se rindió. El invierno sueco puede parecer sereno desde lejos, pero cuando la temperatura cae por debajo de los menos 20 grados centígrados, el paisaje se transforma en un territorio donde la vida avanza con cautela, casi en susurros. La nieve cubre la tierra como una piel blanca y densa. Los pinos se inclinan bajo el peso del hielo, y el silencio se vuelve tan profundo que parece escuchar los pensamientos de quien se atreve a cruzarlo. En febrero de 2012, en una zona boscosa cercana a Umeå, ese silencio fue interrumpido por un descubrimiento desconcertante. Un coche casi enterrado bajo una gruesa capa de nieve, sin señales de movimiento, sin huellas alrededor, sin indicios de vida. Era como si hubiera sido tragado por el invierno. Cuando los rescatistas lograron abrir una pequeña entrada entre el hielo comprimido, la escena los dejó inmóviles. Dentro, envuelto en mantas sucias y con el rostro consumido, yacía un hombre extremadamente debilitado. Aún respiraba. Apenas, pero respiraba. Era Peter Skillberg, desaparecido hacía casi 2 meses. Su estado, su resistencia y el simple hecho de que siguiera con vida desconcertaron a médicos, periodistas y especialistas en supervivencia. ¿Cómo pudo soportar semejante encierro? ¿Qué sostuvo su cuerpo en aquel aislamiento implacable? ¿Y qué revela su historia sobre los límites humanos frente al frío? Antes de quedar atrapado en la nieve, Peter Skillberg ya vivía una vida marcada por la fragilidad. Había atravesado dificultades económicas severas, acumulado deudas y perdido su vivienda. Durante meses sobrevivió alternando refugios temporales y noches dentro de su viejo auto, un pequeño Subaru que se convirtió en su último espacio seguro en medio del invierno sueco. No era un aventurero ni un explorador. Era un hombre solitario, enfrentando circunstancias que lo habían llevado a los márgenes invisibles de la sociedad. A finales de diciembre de 2011, Peter condujo hacia una zona boscosa cercana a Umeå. Nadie sabe con certeza qué buscaba. Quizá silencio, quizá un lugar donde descansar sin ser molestado. Lo cierto es que una tormenta comenzó a caer durante la noche, sepultando el vehículo en cuestión de horas. La nieve siguió acumulándose día tras día, hasta convertir el coche en una cápsula blanca completamente aislada del exterior. Encerrado sin comida, con apenas unas mantas y con temperaturas que podían romper la voluntad de cualquier persona, Peter quedó atrapado en un invierno sin salida. Durante semanas el mundo exterior siguió su ritmo sin saber que dentro de aquel montículo blanco alguien seguía respirando. Su cuerpo se debilitó, la mente comenzó a perder claridad y la frontera entre sueño y vigilia se volvió borrosa. Aún así no se rindió. Apegado a cada fragmento de calor atrapado en el vehículo, resistió un día más y luego otro. Esa silenciosa obstinación, humana, cruda, real, fue la que mantuvo su vida hasta el momento en que finalmente fue encontrado. En esos días interminables, la noción del tiempo dejó de tener forma. Peter no sabía si afuera amanecía o si caía otra nevada. Solo escuchaba el crujido del hielo ajustándose alrededor del coche. Un recordatorio áspero de que el invierno lo envolvía por completo y sin tregua. Cuando los rescatistas encontraron a Peter Skillberg, la primera pregunta que surgió fue casi inevitable. ¿Cómo podía seguir con vida a alguien que había pasado entre 60 y 70 días atrapados bajo la nieve, sin comida y con temperatura capaces de paralizar el cuerpo en minutos? Sus condiciones eran tan extremas que incluso los médicos más experimentados quedaron desconcertados. No había un manual que explicara cómo un ser humano podía resistir así. Lo único claro era que, para sobrevivir, su cuerpo tuvo que entrar en un estado límite, casi primitivo. Uno de los factores clave fue el propio coche.
Enterrado bajo una capa profunda de nieve, el vehículo se transformó en una especie de cápsula térmica involuntaria. Aunque parezca contradictorio, la nieve, cuando se acumula lo suficiente, actúa como aislante. No calienta, pero reduce la pérdida de calor y evita que la temperatura interior caiga tan rápido como en el exterior. Estudios del Instituto Sueco de Investigación Ambiental han demostrado que un coche enterrado puede permanecer a una temperatura interior ligeramente superior, lo suficiente para retrasar la hipotermia en situaciones extremas. En el caso de Peter, ese aislamiento natural fue su primera defensa, una barrera frágil pero crucial contra un invierno implacable. El segundo factor fue aún más sorprendente. Su cuerpo entró en una especie de ralentización metabólica, similar a un estado de letargo. Los médicos que lo atendieron explicaron que su organismo pareció hibernar. No se trató de una hibernación real, los humanos no poseemos esa capacidad, pero sí de una respuesta fisiológica en la que el metabolismo se redujo al mínimo, conservando energía como un último recurso. Al no consumir alimentos durante semanas, el cuerpo de Peter comenzó a usar sus reservas de grasa de forma extremadamente lenta, deteniendo todos los procesos no esenciales. Su temperatura corporal descendió, su ritmo cardíaco se volvió más lento y su consumo energético cayó a niveles que normalmente serían peligrosos, pero que, en su caso, resultaron salvadores. Algo similar había sido documentado en otros casos de supervivencia extrema en el frío, pero ninguno con una duración tan prolongada. Investigadores del Hospital Universitario de UMA reconocieron que Peter se encontraba en un estado fisiológico extraordinariamente inusual, como si el cuerpo hubiese decidido preservarse a un nivel casi instintivo, luchando por mantener ese pequeño hilo de vida, aun cuando la lógica indicaba lo contrario. La tercera pieza del rompecabezas fue su resistencia mental. Aunque su mente estaba debilitada y la confusión avanzaba, había algo en él que se negaba a abandonar la conciencia por completo. Los especialistas en supervivencia explican que, en encierros prolongados, la soledad puede ser tan letal como el frío. La desorientación temporal, la falta de luz y el silencio absoluto pueden erosionar la voluntad humana hasta quebrarla. Sin embargo, Peter parecía aferrarse a pequeñas rutinas mentales, mantenerse cubierto, conservar el calor, racionar cada movimiento. No tenía un plan detallado, pero sí una intuición básica de supervivencia. Cada día resistido se convertía en un pequeño triunfo silencioso. Sus mantas, aunque desgastadas, también cumplieron un rol fundamental. Al envolver su cuerpo, atrapaban una mínima cantidad de calor, suficiente para evitar que la hipotermia progresara más rápido. En condiciones normales, estas mantas no serían suficientes, pero dentro de un coche aislado por toneladas de nieve, actuaron como una capa adicional en un equilibrio extremadamente delicado. Con el paso de los días, Peter perdió noción del tiempo. La oscuridad constante dentro del coche borró cualquier referencia. A veces creía que solo habían pasado unas horas, otras que había estado allí una eternidad. Su respiración se volvía más lenta, sus manos rígidas, su voz casi inexistente. Aún así, seguía vivo, seguía respirando, y aunque no lo sabía, ese aliento tenue era lo único que necesitaba para sumar otro día. A mitad de este proceso, los especialistas coinciden en que la delgada línea que separa la vida y la muerte se volvió casi imperceptible. Su cuerpo estaba debilitado, pero no vencido. Su mente estaba agotada, pero no apagada. En ese equilibrio frágil, Peter permaneció hasta que finalmente alguien pasó cerca de aquel bosque silencioso y vio algo extraño sobresaliendo de la nieve. Un pequeño fragmento del coche. Un detalle que cambió todo. Si te apasionan estas historias reales de resistencia humana en los lugares más fríos del planeta, considera suscribirte al canal, dejarnos un like y a compartir el video. Aquí exploramos la fuerza silenciosa que emerge cuando el invierno pone a prueba cada fibra del cuerpo. Tras ese hallazgo, los rescatistas actuaron con rapidez. Tardaron varios minutos en retirar suficiente nieve para abrir un pequeño acceso al coche. Lo que encontraron dentro parecía suspendido en el tiempo. Un rostro pálido, hundido, casi inmóvil, pero vivo. La sorpresa fue inmediata. ¿Cómo era posible que aún respirara? Una vez trasladado al hospital, los médicos confirmaron que su temperatura corporal era extremadamente baja, pero todavía reversible. Su presión era débil, pero estable. Su organismo, aunque devastado, había logrado algo extraordinario: mantenerse funcionando en un estado de mínima energía durante semanas, aferrándose a cada recurso interno que aún tenía disponible.
Mientras se recuperaba, los especialistas continuaron debatiendo su caso. Algunos lo atribuyeron a una combinación fortuita de factores ambientales, otros hablaron de una resistencia mental poco común, y hubo quienes consideraron que su organismo había entrado en un estado casi experimental, un límite que rara vez se ve en la práctica clínica. ¿Qué parte de esta historia te resulta más desconcertante? ¿La resistencia del cuerpo o la voluntad silenciosa que sostuvo a Peter en aquel encierro helado? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte. Cuando Peter Skillberg despertó en el hospital, el mundo parecía distinto. La luz que entraba por la ventana no era la misma que recordaba antes que quedar atrapado bajo la nieve. Tenía un brillo suave, casi tímido, como si también ella hubiese aprendido algo del silencio invernal. Su cuerpo estaba débil pero vivo, y en esa fragilidad se escondía una fuerza que pocos llegan a conocer: la certeza de haber vuelto del borde mismo del invierno. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte y a explorar los otros videos del canal, donde seguimos recorriendo mundos helados y vidas extraordinarias, porque allá afuera aún hay muchas crónicas del frío por contar.